Hola papá, necesito ir al instituto ahora. Volveré a las 5 de la tarde. Chris, espera un momento. Antes de que te vayas, necesito decirte algo muy importante. Seguro, pero sabes que no me gusta llegar tarde a mis clases de español, papá. Necesito obtener un nivel avanzado de español para poder viajar a España y conseguir un buen trabajo. Lo sé, por eso te digo que esperes. Tu primo ha llegado de España. ¿Mi primo? ¿Te refieres a Gustavo? No lo sabía. ¿Dónde está? Está viniendo. Quiero que lo esperes. Él puede darte algunos consejos para mejorar tu español. Eso sería increíble. Está bien, lo esperaré. Realmente quiero que me ayude a mejorar mi español. Oh, él está aquí. Abriré la puerta y le diré que hable contigo. Buena suerte, hijo. Está bien, papá. Gracias. Estoy tan emocionado. Esto es genial. Hola, Cristóbal. Mucho tiempo sin verte, hermano. ¿Cómo has estado? Dime. Gustavo, estoy bien. ¿Cuándo llegaste? No sabía que estabas aquí. Llegué esta mañana y decidí visitarlos antes de viajar nuevamente a España. Genial. ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Conseguiste el trabajo que querías conseguir? Fue grandioso. Y sí, conseguí el trabajo. Estoy de vacaciones aquí. ¿No es asombroso? Absolutamente. Pero necesito que me ayudes. Dame algunos consejos para aprender español. Has vivido allí. Sé que necesitas vivir en un país de habla hispana y si quieres hablar con fluidez, esa es la única manera de lograr ese objetivo. Por favor, ayúdame. ¿Qué? ¿Solo puedes hablar con fluidez si vives en un país de habla hispana? ¿Quién te dijo eso? Sí, he oído eso antes, pero eso no es cierto, en absoluto. Mis compañeros me dijeron eso. ¿No es cierto? Pensé que sí lo era. No sé. Muy bien, te ayudaré, pero debes prestar atención. Déjame ver. Sumergirse en un segundo idioma es realmente la forma más rápida y eficiente de aprenderlo. Vivir en un país donde la gente habla español, obviamente, lo hace más fácil, pero no necesariamente tienes que vivir allí para hablar con fluidez. Créeme, con la tecnología ahora es posible sumergirse virtualmente en otra cultura e idioma. Puedes usar la tecnología para comunicarte con alguien que sea nativo en el idioma o practicar con otros estudiantes. No solo eso, practicar con un profesor, compañeros o simplemente escuchar a personas hablando el idioma español. Te ayudará a mejorar tu habla en el idioma. Ah, no sabía eso. Pensé que tenía que ir a España o Sudamérica para eso. Muchas gracias. Ah, ¿y es cierto
que no puedo hablar español con fluidez si no tengo un vocabulario extenso? Ese es otro mito. Es natural que un hablante no nativo no tenga el uso de un vocabulario extenso. Sin embargo, considerando que el idioma español es muy grande y sigue creciendo, ni siquiera los hablantes nativos poseen suficiente vocabulario para decir sé español perfectamente. Dicho esto, no es necesario tener un vocabulario perfecto para hablar español con fluidez. De hecho, ¿sabes qué? La mayor parte del lenguaje utilizado es repetitivo. Te digo esto porque he vivido allí y he escuchado a mucha gente hablar en español. La gente tiende a usar los mismos cientos de palabras a diario, incluso si su vocabulario es mucho más amplio. Entonces, si tienes un vocabulario de aproximadamente 1000 palabras, por ejemplo, eso sería más que suficiente para comunicarse en ese idioma. Eso es seguro. La clave para esto es comenzar a hablar el idioma tan pronto como comiences a aprender. No esperes. Recuerda, cuando se trata de aprender un idioma diferente, la práctica hace al maestro. Impresionante. Yo no sabía eso, primo. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Tengo un amigo al que no le gusta estudiar español y dice que no hace falta. Él siempre dice, ¿por qué iba a aprender otro idioma cuando solo puedo abrir una aplicación y hacer que me traduzca todo? ¿Es eso cierto? ¿Es suficiente una aplicación? No, no es cierto. El traductor de Google no es suficiente. Si crees que las aplicaciones pueden reemplazar el conocimiento humano de un idioma, estás mal. Aprender un idioma diferente nunca es inútil. Este mito es totalmente falso. Ninguna aplicación es de tan alta calidad como una traducción humana. Créeme. En la mayoría de los casos, los resultados serán incorrectos, confusos o incomprensibles. En segundo lugar, puedes utilizar la tecnología para traducir, pero nunca para interpretar. Lo he intentado. Realmente no podrás comunicarte cara a cara con una máquina o aplicación. Y aunque pudieras, ¿qué tipo de conversación sería si tienes que hablar a través de una voz en off? Y finalmente, está la diversión y la satisfacción. Si usas máquinas para reemplazar el aprendizaje, ¿dónde obtendrás la diversión y la satisfacción de aprenderlo por tu cuenta? Vamos. Oh, tienes razón. Tienes toda la razón. No había pensado en eso antes. Pero incluso si sigo tus recomendaciones, se necesita mucho tiempo para aprender el idioma. Ese es otro mito. Aprender español no lleva una eternidad. En serio. No existe tal cosa como un idioma difícil si realmente quieres aprenderlo, incluso a un ritmo lento. La dedicación puede permitirte alcanzar tus objetivos en un corto periodo de tiempo.
y sobre el tiempo. No hay realmente una razón para debatir el tiempo necesario para que aprendas el idioma. Esto dependerá de tu disposición a aprender, del tiempo que puedas dedicar a aprenderlo. Así como el programa, si estás estudiando en una institución, pero necesitas saber. Aprender un idioma no es nada diferente de aprender cualquier otra cosa, créeme. En el sentido de que si quieres aprenderlo, no te llevará una eternidad hacerlo. No, te llevará un tiempo y tendrás que dedicar tu tiempo y esfuerzo a este objetivo. Por supuesto, también dependerá de cada persona. No todo el mundo aprende de la misma manera. Ya sabes, necesitas encontrar la mejor manera de aprender y mejorar tus habilidades lingüísticas, el que más te convenga. No dejes que los mitos te hagan retroceder. Si quieres aprender español o cualquier otro idioma, no hay una buena razón para evitar que lo hagas, ni la edad, ni el vocabulario, y tampoco el tiempo. Como ese mito que dice que si eres viejo, no puedes aprender un nuevo idioma. Nunca se es demasiado mayor para aprender español. Este es uno de los conceptos erróneos más grandes. De hecho, algunos investigadores descubrieron que a los adultos les fue mejor en pronunciación. De todos modos, el secreto detrás de ser un estudiante de idiomas exitoso es la motivación y comprensión del proceso. Y por supuesto, esto incluye conocer los mitos. Así que haces bien en preguntar estas cosas. Significa que estás realmente interesado en aprender. Lo estoy muy motivado y comprometido a mejorar mis habilidades en español. Y también sé que tengo que trabajar muy duro. Por favor, cuéntame más sobre esto, más consejos. Por ejemplo, que una persona tímida no puede aprender español. ¿Es eso cierto? Claro que no. Es totalmente falso. Pero no tenemos suficiente tiempo ahora, lo lamento. Pero si a nuestros suscriptores les gustan este tipo de videos con consejos para aprender español, hacemos otro. Sería genial. Espero que lo quieran. Si es así, por favor, háganoslo saber comentando. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.